Bueno, entonces continuamos nuestro estudio de los alquenos hablando acerca de la obtención. ¿Cómo podemos obtener alquenos a nivel, por ejemplo, de laboratorio? La primera reacción que vamos a observar se llama deshidratación. Recordemos que el término deshidratar nos dice, pues ya de antemano, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar una molécula de agua, ¿cierto? Deshidratar es eso, eliminar agua o pérdida de agua. Vamos a mirar rápidamente aquí en este par de ejemplos cuál es el proceso. Podemos tener dos tipos de catalizadores y básicamente lo que se deshidrata para obtener alquenos son los alcoholes. Voy a escribir aquí eh, para que tengamos como clara la información y lo voy a escribir. La primera forma es deshidratación de alcoholes. Entonces tenemos aquí, ponemos atención y ya ahorita les doy el espacio para que copien tranquilos. Deshidratación de alcoholes. Entonces tenemos aquí una molécula de un alcohol, es el etanol, ya cuando empecemos a ver funciones oxigenadas, pues veremos esa parte. Y necesitamos eliminar agua. Necesitamos eliminar agua de esta molécula. Entonces vamos a ver de dónde es que sale el agua. Para deshidratar alcoholes primarios, como en el caso del etanol, utilizamos como catalizador el trióxido de dialuminio o el óxido de aluminio. A 350 grados Celsius se lleva a cabo esta reacción. Entonces necesitamos calor y un catalizador, que es el trióxido de dialuminio, que me va a ayudar a agilizar el proceso. Entonces, fíjense de dónde sale el agua. Por un lado tenemos el grupo hidroxilo, que está aquí, ¿cierto? Ese es el que va a salir. Y para formar el agua nos hace falta otro hidrógeno, ¿cierto? Porque ya tenemos un hidrógeno y un oxígeno. ¿De dónde va a salir ese otro hidrógeno? Fíjense que aquí me está quedando un enlace libre, ¿no? De acá. De aquí va a salir un hidrógeno, ¿sí? De aquí sale un hidrógeno. De tal manera que nos va a quedar también un enlace libre para este carbono. El enlace libre de este carbono y el enlace libre que nos queda aquí al salir el hidrógeno son los que se van a unir acá para formar el enlace doble. ¿Sí? Recuerden que los alquenos son hidrocarburos insaturados, tienen dobles enlaces en este caso. Entonces, este enlace que me queda aquí y un enlace que se libera del hidrógeno que sale, me van a generar ese doble enlace entre carbono y carbono y se libera una molécula de agua. Entonces tenemos el grupo hidroxilo, el hidrógeno por este lado, y allí tenemos entonces la molécula de agua que se forma. Miremos el ejemplo siguiente. Aquí tenemos un alcohol que es secundario, ¿sí? Secundario, ya cuando miremos los tipos de alcoholes, es porque el grupo hidroxilo no está en el carbono número 1, ¿cierto? Sino que está en carbonos internos. Pero de igual manera, siempre va a salir ese grupo hidroxilo, ¿cierto? ¿Y de dónde sale el hidrógeno? El siguiente hidrógeno sale de aquí va a salir el hidrógeno. Entonces, estos dos son los que van a salir para formar la molécula de agua. Este hidrógeno que sale de acá me genera un enlace y con este enlace generamos el enlace doble, ¿sí? Generamos el enlace doble. Ahora, ¿por qué no sacamos el hidrógeno del primer carbono? Porque este no es un alcohol primario, ¿sí? Cuando es un alcohol primario tenemos en cuenta el primer carbono, pero en este caso no. Como es un alcohol secundario, el enlace también, el doble enlace, no debe estar en el primer carbono, sino en el segundo, en este caso, en el segundo carbono. Entonces tomamos el hidrógeno del lado derecho de la molécula.
Entonces aquí se nos forma el doble enlace, que es el 2-penteno, 2 porque hay que decir que el doble enlace está en el carbono 2. Aquí no, porque era el primer carbono, entonces no es necesario colocar uno, sino simplemente el eteno, y en este caso el 2-penteno, y liberamos una molécula de agua. Para los alcoholes secundarios, entonces ya no utilizamos el óxido de aluminio, sino que utilizamos ácido sulfúrico al 50%, es decir, bastante concentradito, y la temperatura disminuye a 170 grados Celsius, pero también se requiere de calor. O sea, ambas reacciones requieren calor, solamente que en el caso de los alcoholes primarios vamos a requerir más calor que en el caso de los alcoholes secundarios. Y un catalizador diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la deshidratación de alcoholes? Ok, entonces sacamos una molécula de agua, siempre una molécula de agua. Una parte del grupo hidroxilo y otra es el hidrógeno contiguo al carbono donde está el grupo hidroxilo. Tomamos el apunte, por favor, y ya ahorita vemos otra forma de obtener alquenos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, la otra forma de obtener alquenos, voy a borrar aquí, es a partir del rompimiento de los ésteres, ¿sí? A partir del rompimiento de los ésteres. Aquí, en este caso, lo que hacemos es una hidrogenación, ¿sí? Lo que hacemos es añadir hidrógenos a esta molécula, ¿sí? ¿Cómo se añaden? Ah, permíteme un segundo. No, no, no. Lo que hacemos es, aquí es pirólisis, es el término. Pirólisis de ésteres. Entonces ya la voy a escribir acá para que tengamos el título también. Pirólisis de ésteres. Entonces, en este caso, la pirólisis es un rompimiento de una molécula a través del calor. Cuando rompemos la molécula, pues obviamente nos va a quedar un enlace libre, ¿sí? Y ese enlace libre que nos queda, pues nos va a generar ese doble enlace. Entonces, aquí eh, se realiza lo siguiente. Se hace una reacomodación de la molécula. Entonces, ¿dónde se va a generar el rompimiento? Acá, en esta parte de la molécula, después del oxígeno. Recuerden, bueno, el grupo éster es un grupo que tiene una cadena carbonada seguida de un grupo carboxilo que ha perdido un hidrógeno y ha sido reemplazado por otra cadena carbonada, ¿sí? Ese es un éster. Entonces, aquí se genera el rompimiento de la molécula y eso me va a liberar un enlace en este carbono. ¿De dónde va a salir el otro enlace? Del siguiente carbono que nos va a liberar un hidrógeno. Y este hidrógeno va a pasar a unirse con el oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí es un hidrógeno. Nuevamente, repito, tenemos el rompimiento en el oxígeno, en el enlace carbono-oxígeno, se genera un rompimiento. Eso deja un enlace libre para el oxígeno y un enlace libre para el carbono, ¿cierto? Cada quien va a quedar con un enlace libre. Del carbono siguiente sale un hidrógeno. Ese hidrógeno completa el enlace que tenía libre el oxígeno, se une a él y nos forma este grupo hidroxilo y este carbono va a quedar con un enlace libre. Como este carbono y este tienen un enlace libre, nos generan el doble enlace correspondiente al alqueno. ¿Sí? Generan el doble enlace que corresponde al alqueno.
Y en este caso se forma el buteno o 1-buteno. Y por otro lado tenemos un ácido carboxílico. El nombre del ácido, pues ahorita digamos que no es fundamental porque no es la función que estamos trabajando, por eso solamente nombré el alqueno, porque los ésteres y los ácidos, pues son funciones que veremos más adelante para entender un poquito más de dónde salen esos nombres. Pero es importante en este caso saber cómo se obtiene. El rompimiento es con el oxígeno y el hidrógeno sale del carbono siguiente, no del mismo carbono. Este ya me quedó con un enlace libre y el carbono siguiente es el que eh, se sustituye ese hidrógeno para formar el enlace doble. Entonces, esto se llama pirólisis de ésteres. Es un rompimiento que se hace utilizando calor. Voy a escribirlo aquí, calor. Ok, ya podemos tomar el apunte de esta segunda forma de obtención de los alquenos para pasar a la tercera y última forma de obtención. Mm, bueno, pasé por alto colocarles aquí, ¿cómo se llama esta? Esta es la deshidrohalogenación de aluros. Deshidrohalogenación de aluros. De cada uno de los alquenos y pasamos ahora a las reacciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las reacciones que pueden presentar estos alquenos? Como les decía, los alquenos tienen muchas reacciones. ¿Por qué? Porque el doble enlace es muy reactivo. Por lo general vamos a encontrar reacciones de adición. Vamos a adicionar sustancias ahí donde está ese doble enlace. El enlace pi es un enlace que fácilmente se puede romper, ¿sí? Así como lo formamos en la obtención de alquenos, lo rompemos en las reacciones.
Entonces, ese enlace se va a romper y nos van a quedar enlaces libres en los carbonos a donde van a llegar otras sustancias. Entonces, son muchas las sustancias que podemos adicionar allí a esos alquenos y pues obviamente eso también nos va a permitir una mayor cantidad de reacciones y casi todas van a ser iguales. Es decir, vamos a adicionar algo diferente, pero en todas vamos a adicionar algo a los átomos de carbono. Entonces, vamos a ver la primera reacción, ¿sí? Las reacciones, recuerden que son las que llamamos propiedades químicas, ¿sí? Propiedades químicas es cómo reaccionan o con qué reaccionan cada una de estas sustancias. La primera, la más sencilla de todas, es la hidrogenación catalítica de alquenos. Y esa hidrogenación nos va a permitir formar alcanos. Si ustedes recuerdan o revisan en sus apuntes, ya habíamos visto esta reacción cuando hablamos de la obtención de alcanos. Los alcanos se obtienen hidrogenando alquenos, ¿cierto? Añadiendo átomos de hidrógeno y eliminando el doble enlace. Entonces vamos a verlo acá. En la primera reacción tenemos el 2-buteno, ¿Y qué es lo que sucede acá? Recuerden que siempre la idea es generar un rompimiento en el doble enlace. Al romper el doble enlace y tenemos aquí dos hidrógenos, entonces uno de los hidrógenos se va a ir al primer carbono, ¿cierto? Al carbono 1 del doble enlace y el otro hidrógeno va a ir al otro carbono del doble enlace. Entonces fíjense que aquí teníamos CH y nos va a quedar CH2 y de igual manera teníamos CH y nos va a quedar CH2 porque hemos añadido un hidrógeno. Es una halogenación, pero además es una halogenación catalítica, hidrogenación, perdón, no halogenación, sino hidrogenación, porque estamos añadiendo hidrógenos. Es una hidrogenación catalítica porque necesitamos de catalizadores. Entonces, esos catalizadores generalmente son paladio en carbono sobre una lámina de carbono o el óxido de platino. A veces se utiliza también en níquel. ¿Sí? Pero generalmente paladio y platino son los catalizadores que requerimos en esta reacción. Entonces, siempre rompimiento del doble enlace y entre los dos carbonos que tiene el doble enlace se adiciona el hidrógeno. Esto es para un alqueno lineal y aquí tenemos el caso de un alqueno cíclico, el ciclopenteno. Entonces, lo mismo, hay un rompimiento aquí en el doble enlace un hidrógeno va a venir a ubicarse en este carbono y el otro hidrógeno va a venir a ubicarse en el otro carbono del doble enlace, siempre en el doble enlace, no podemos unir el hidrógeno a otro lado, porque son los que nos van a quedar un enlace libre al romperse el doble enlace. Entonces, pasamos del ciclopenteno al ciclopentano. Entonces siempre nos va a formar el alcano de la misma cantidad de carbonos, ¿no? Porque aquí no hemos adicionado carbonos, ni hemos generado un rompimiento de la molécula, no. Entonces en este caso se nos va a formar el alcano correspondiente que es el ciclopentano. Entonces fíjense que las reacciones de adición son muy sencillas. Solo es romper el doble enlace y añadir, en este caso, el hidrógeno. Ok, tomamos el apunte y ya pasamos a ver otra reacción de los alquenos. Si hay preguntas, ya saben que pueden irlas haciendo, chicos. Bueno, listo, chicos, o falta alguien. Bueno, por temas de tiempo, porque nos quedan 5 minutos, entonces no alcanzaríamos a hacer la explicación bien de la otra propiedad química de los alquenos y pues que alcancen a tomar el apunte correspondiente. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hasta la hidrogenación, y en la próxima clase entonces estaríamos haciendo la revisión de otras formas, de otras propiedades químicas que pueden presentar los alquenos. Bueno, entonces espero que nos haya quedado claro la obtención de las tres formas de obtención y
la primera propiedad que es la hidrogenación. Que tengan excelente resto de día, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos nuevamente mañana. O bueno, en la próxima clase. Chao, chicos. Los bendiga.